Jerusalén Radio presenta el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. La madre, Rebeca, es la sombra de Jesucristo. Ella hizo todo lo necesario para que su hijo, quien era un pecador y un buscapleitos, fuera bendecido. ¿Acaso hizo algo el hijo? ¿Quién planificó la bendición de principio a fin? Pues la madre. ¿Quién ejecutó el plan? La madre. El hijo estaba atemorizado, pero Rebeca hizo que recibiera la bendición. Ella misma preparó el guisado y quiso que la maldición cayera sobre ella. Hay dos tipos de fe. Algunos se esfuerzan por seguir los mandatos de Dios lo más fielmente posible. Mientras tanto, los otros no reconocen sus habilidades y dejan sus propios esfuerzos. Ellos le piden a Jesús y dependen de Él para que los perfeccione. No tienen que agregar sus esfuerzos ni sus sufrimientos para que Él obre. La mayoría de los cristianos dicen: yo no puedo hacer nada sin Jesucristo. Él lo tiene que hacer todo por mí. Pero en realidad, tratan de hacer algunas cosas buenas por sí mismos y luego tropiezan. En otras palabras, sus vidas llegan a ser una serie de fracasos. Cuando escuchan una buena predicación, cuando oran fervientemente o cuando hablan en lenguas, creen que su fe es verdaderamente buena. Y como usted ya ha visto, su fe no puede durar más que unos cuantos días. Cada año nuevo toman nuevas decisiones, oran y deciden hacer un nuevo y fresco comienzo para el año siguiente. Algunas de sus decisiones duran solo 3 semanas, otras 3 días o 3 horas. Nosotros tenemos que dar por hecho que la realidad de que nuestros esfuerzos van a fracasar. Dios envió a Jesús por esta misma razón. Permítanme preguntarles algo. Hoy, ¿es usted Jacob o Esaú? Desde el punto de vista humano, Esaú se ve más agradable y más sincero que Jacob. Sin embargo, al tener una idea de que hay algo de bondad y benignidad en nosotros, no podemos aceptar la fe de que necesitamos a Jesús de todo corazón. En mi mano izquierda tengo una taza vacía y en mi mano derecha tengo una taza llena de agua. ¿Puede alguien derramar agua en la taza que ya está llena? ¿Qué tal en la taza que está vacía? ¿Cuál es la diferencia entre ambas tazas? Solamente cuando sus corazones se hallen vacíos es que la gracia de Dios puede entrar en ustedes, amigos. ¿Y qué si ustedes están llenos de buenas obras que han hecho para Dios? Por ejemplo, soy cristiano desde que estaba en las entrañas de mi madre. He sido el miembro más importante en mi iglesia desde que se fundó. Vendí todas mis propiedades para comprar el edificio de la iglesia. Soy el que dirige el orfanato. ¿Sabe a cuánta gente pobre he ayudado? No podría haber lugar para Jesús en su corazón. Esaú era un hijo fiel y siempre buscaba agradar a su padre, pero recibió la maldición. Jacob, por el contrario, era débil, no podía hacer nada por lucirse ante su padre. Tenía que depender de su madre totalmente. Vino ante su padre con la comida preparada por su madre. Hay 2 clases de creyentes, unos que se apoyan en sus propias obras y otros que saben que no hay nada bueno en sí mismos y vienen a Jesús y confían en Él enteramente. Permítanme hacerles un examen de fe, como el que hacen en un hospital. Supongamos que usted viene al servicio de la iglesia el domingo, hizo buenas obras y oró por largo tiempo antes de llegar a la iglesia. Por cierto, no olvidó traer su diezmo. ¿Cómo se sentiría usted de sí mismo durante el culto? ¿Orgulloso? ¿Cómodo? Unos días después, vuelve a ir a la iglesia. Sin embargo, tuvo una discusión con su esposa y se molestó con los vecinos antes de salir rumbo a la iglesia. Además, no trajo su diezmo. Ahora, ¿cómo se sentiría usted respecto a sí mismo y respecto a su fe durante el servicio? Se sentiría muy pequeño y no podría orar con tranquilidad. ¿No es así como funciona su fe? Entonces, ¿cómo hace usted para llegar ante Dios con su mente tranquila? ¿Por medio de sus obras? Cuando usted se siente inseguro o inquieto delante de Dios,
¿qué es lo que pasa? ¿No es esto una evidencia de falta de fe ante Jesús? Apoyándose en sus buenos hechos, usted se siente bien por ellos y se siente mal por sus errores y por su mala conducta. Muchos cristianos dicen: Pastor, ¿de qué está hablando? ¿Cómo vamos a confiar en nuestras obras? No tenemos capacidad, solo esperamos la gracia de Jesús. Ellos hablan así de labios, pero en realidad vienen a Dios por sus buenas obras. Veamos cómo leen la Biblia. David se enfrentó a Goliat con valentía. Tenemos que tener la misma valentía. José nunca perdió la fe aun cuando estuvo en la cárcel, así es que nosotros tampoco. La mujer adúltera conoció a Jesús en una situación muy penosa, así deberíamos de conocerlo. Debemos amarnos unos a otros, siempre tenemos que hacer algo. La Biblia no enseña de esta manera, aunque muchas personas religiosas lo creen así. La Biblia quiere que nosotros entendamos que no podemos llegar a Dios por medio de nuestras obras. Esa idea ni siquiera existe de acuerdo a la Biblia. Debemos ir a Dios por medio de Jesús. Cualquiera que cree poder hacer algo por sí mismo no necesita a Jesús. Un día Jesús predicó sobre las oraciones de un publicano y de un fariseo. El publicano oraba de esta manera: Señor, por favor, ten misericordia de mí, soy pecador. Él no enumeró los pecados que había cometido, solamente confesó que era pecador. Pero ¿y el fariseo? Él habló por largo tiempo de las obras que él había hecho. Es por eso que el Señor no le dio la justificación. El fariseo no la pudo recibir porque pensaba que ya la tenía. El publicano llegó como un pecador y regresó a casa siendo justificado. El fariseo llegó con su propia justicia, pero regresó como pecador. Eso es lo que la Biblia enseña. Regresando a la historia de Jacob y Esaú, había una condición para que Jacob viniera a presentarse ante su padre para ser bendecido. Él tenía que ir a su padre cubierto su cuerpo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cubierto su cuerpo? Él hubiera sido maldecido. Fue bendecido porque escondió su persona. Esta conferencia nos costó mucho dinero. No sé cómo se levantaron los fondos requeridos, pero yo creo que mucha gente ofrendó para cubrir los gastos. Todos los gastos que se hicieron para la publicidad en la televisión, volantes, letreros, afiches y anuncios fueron pagados por alguien. Algunas personas donaron grandes cantidades anónimamente. Este tipo de ofrendas es muy diferente a la del mundo. Si permanecemos incógnitos, recibiremos la bendición. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros somos buenos para lucirnos. En las iglesias publican quién donó dinero, quién dona un piano o un púlpito. Lo que deberíamos dejar claro es lo malo que somos y no qué tan buenos somos. Mi retrato salió en los anuncios de televisión e impreso en los volantes. ¿Es posible poner allí solamente la parte agradable de mi cara? No, sea bonita o fea, toda mi cara va a aparecer. Cuando usted quiera donar un piano o un púlpito, no mencione su nombre, solamente hágalo en el nombre de Jesús. Ocúltese a sí mismo completamente, de lo contrario no podrá agradar al Señor. En muchas iglesias coreanas los pastores anuncian públicamente los servicios. El anciano Kim ofrendó $5,000 porque el Señor le permitió abrir un nuevo negocio en la calle tal y tal. El hermano Park ofreció $10,000. Le da gracias a Dios por permitir que su hijo se graduara de médico. Matan 2 pájaros con una sola piedra. Una ofrenda, un anuncio. Una ofrenda y jactándose de su hijo. ¿Cuán abominable debe ser esto para el Señor? Cuando ofrenden, no traten de darse a conocer directa o indirectamente. Solamente háganlo para glorificar al Señor. En estos días, en las iglesias, los hombres se desenfrenan demasiado. No hay espacio para que Dios obre en el hombre. Estimados amigos, desechen todas las buenas obras que ustedes crean haber hecho. Deben cubrirlas. Jacob recibió bendición porque él se encubrió. Isaac tomó a Jacob y palpó la velluda piel de cabra que cubrió el cuerpo de Jacob, lo cual le hizo creer que era Esaú. De igual manera, nosotros debemos cubrirnos con la preciosa sangre de Jesús.
no tenemos nada que lucir ante la presencia de Dios, excepto a Jesús. Echémosle un vistazo a la gente de Israel en tiempos de Jesús. La gente que ayudaba a los pobres sonaba trompetas por la calle. El Señor dijo de ellos que ya habían recibido su recompensa de este mundo. Mucha gente oraba en las calles donde había muchas personas para ser vistos por los demás. Jesús dijo que Dios no aceptaría esas oraciones, que el hombre debería cubrirse totalmente ante Dios y no debería tener de qué jactarse delante de Él. ¿Por qué es que algunos reciben la maldición? Porque tienen corazones arrogantes como el de Esaú. Ellos piensan así: Jacob es menos hábil que Esaú para la cacería. Pero, ¿para qué le sirvió a Esaú la habilidad para cazar? Su competidor, Jacob, consiguió una cabra detrás de su casa. Se sobreentiende que Esaú era mucho más rápido que Jacob. Además, Jacob vino a su padre usando el nombre de su hermano. Amigos, ¿cuál nombre debemos usar cuando venimos ante Dios? Pues el nombre de Jesús, nuestro hermano mayor, el Hijo de Dios, Jesús. Tenemos que venir delante de Dios con el nombre de Jesús. Les daré unos ejemplos de oraciones equivocadas. Señor, me sacrifiqué por ti lo más que pude. Por favor, acéptame. Ningún otro ha estado orando tan sinceramente como yo. Por favor, recíbeme. Pero ¿qué tal esta oración? Sí, yo también ofrendé un poquito, pero no creo que sea algo de lo cual pueda enorgullecerme. Todo lo que hay en mi corazón es como un montón de basura. Me puedo imaginar cómo te sientes al respecto. Yo me conozco a mí mismo mejor que nadie. Verdaderamente soy sucio, malo y abominable. Señor, por favor, no consideres lo que yo hice, pero considera lo que Jesús hizo y recíbeme. Traté de ser santo muchas veces, pero ahora me he dado por vencido. Por favor, acepta lo que Jesús hizo por mí y acéptame. Esta es la verdadera fe. Mucha gente dice ser cristiana, pero creen tener algo atractivo o valioso y creen en sí mismos. Si me decido hacer algunas buenas obras o si me esfuerzo un poquito más, el Señor se agradará. Eso es lo que dicen algunos. Esa manera de pensar está totalmente equivocada. Lo que nosotros hagamos no hace diferencia alguna. Merecemos la destrucción. Tenemos que reconocer que debemos depender totalmente de Jesús. Supongamos que un joven viniera a pedirme prestado $10,000. Como yo no quiero prestarle ese dinero, entonces le digo que no tengo dinero para prestar. Si él tuviera otro conocido al que le podría pedir, diría: no importa, iré con otra persona. Él no insistiría, sino que se iría. Pero ¿qué pasaría si no tiene a quien acudir? Estoy seguro de que ese joven no se iría hasta que lograra el dinero. Es la misma manera en que tenemos que recibir la gracia de parte de Jesús. Cualquiera que piense que puede hacer buenas obras por sí mismo, no puede confiar 100% en Jesús. El que llega a la conclusión de que no es capaz de hacer algo y que entiende que no puede creer en sí mismo, confía en Jesús con todo su corazón. Entonces, está listo para recibir la redención. Después de predicar, generalmente hablo a varias personas en un grupo durante el tiempo de la invitación. Cuando les explico el Evangelio, algunos de ellos reciben la salvación y gritan: ¡Aleluya! Anoche, un joven me pidió que le explicara el Evangelio detalladamente. Varias personas se unieron a nuestra conversación y les hablé de cómo Jesús limpió y dejó blancos como la nieve nuestros pecados, cómo fueron transferidos a Jesús y cómo fue ofrecido el sacrificio eterno. Cuando terminé, algunos simplemente asintieron y otros manifestaron su gozo por haber finalmente entendido el Evangelio. Yo estaba tan contento que no pude dormir esa noche. No sé cómo agradecer al Señor por permitirme guiar a esas almas muertas a la vida eterna. Es por eso que estoy testificando de Jesús tan vigorosamente. Estimados amigos, cuando ustedes creen en sus corazones que no tienen esperanza y que no tienen más que maldad y que no son buenos para nada, es entonces cuando están listos para la salvación. Algunas personas piensan que son buenas en algunos aspectos,
aunque son malas de vez en cuando. Otros piensan que son mejores que otros. Esa clase de personas fueron las que mataron a Jesús. Ellos no podían aceptarlo, no podían depender de él. Jacob fue a su padre por medio de la ayuda de su madre, porque él sabía que Isaac no le había llamado. Mientras tanto, Esaú creía que tenía suficiente capacidad por sí mismo y por ello no tuvo que ir a donde su madre. El resultado, como usted lo conoce, solamente la maldición. La Biblia fue escrita para enseñarnos cómo deben estar nuestros corazones para poder ser bendecidos por Dios. Podemos encontrar muchas parábolas en la Biblia. Estas no están allí para que la Biblia sea más gruesa o se vea majestuosa. En cada versículo, Dios nos muestra su sincero deseo de que nosotros descubramos su voluntad. Ha de ser muy doloroso para el Señor ver que el hombre solo se preocupa por hacer buenas obras sin entender su voluntad. Mucha gente simplemente no sabe qué es lo que Dios quiere decir. Yo sé que hay muchos excelentes pastores alrededor de ustedes. Yo no fui un gran hombre, no saqué un título de doctorado en teología de una famosa universidad, simplemente era un hombre malvado. Cuando reconocí que yo era un pecador y que debía ser destruido, pude llegar a recibir el secreto de la preciosa sangre de Cristo Jesús. El Señor limpió todos mis pecados desde las plantas de mis pies hasta mi cabeza. Una vez que fui salvo de mi inmundo pecado, Jesús entró en mí y fui cambiando totalmente. Él me ha estado sosteniendo hasta el día de hoy. Yo puedo ser un buen creyente, no porque sea fuerte, sino porque Jesús me fortalece para vencer el pecado. Por mí mismo no tengo nada. Soy un hombre que caería en el fango del pecado en cualquier momento si Jesús me soltara. Usted no tiene que gritar diciendo que es un hombre perverso, pero debe estar dispuesto a decirse a sí mismo: sí, realmente soy un hombre inmundo y perverso. Deseche la idea de, pero a veces soy bueno también. No, solamente Jesús puede salvarlo cuando usted tenga un corazón que piense: merezco la muerte, no puedo hacer nada y solo Jesús puede ayudarme. Jacob no hizo nada. ¿Qué hizo la mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio para ser declarada inocente? ¿Qué tuvo que hacer el ladrón en la cruz para ir al paraíso? Solamente se dieron cuenta de que ya eran malditos y de que morirían inmediatamente. Jesús llega a este tipo de personas sin esperanzas. ¿Es usted un maestro de escuela dominical, o miembro del coro, o cristiano bautizado, un anciano o un diácono de la iglesia? Pensamientos tales como, a veces soy bueno, o hago buenas obras de vez en cuando, son los que llevan a la condenación. Estoy seguro de que el Señor entrará en su corazón cuando usted diga en su corazón: Señor, ten misericordia de mí, soy nada más que un pecador que merece morir. Hoy hablamos del secreto que hay en el pasaje de Jacob y Esaú. ¿Cómo podemos saborear la sandía o la nuez si solamente probamos la cáscara? Cuando ustedes descubran los secretos escondidos en la Biblia, sus vidas serán bendecidas. Capítulo 3. Una mujer sorprendida en adulterio. Demos una mirada en el Evangelio de Juan, capítulo 8 en el Nuevo Testamento. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto,
acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo: «Ninguno, Señor». Entonces Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esto lo leí hasta el versículo 11. Creo que esta noche, a través de los testimonios y los himnos, ustedes serán llenos del Espíritu Santo. Esta semana solo tengo 9 horas para hablar y ya he usado 2. Así que estoy ansioso de que todos sean salvos cuando esta conferencia termine. Estamos hablando de la redención del pecado. Ya que este tema está lejos de su razonamiento normal, quiero que abran su corazón ampliamente. No soy buen orador, pero si me escuchan con cuidado, podrán hacer que sus pecados se alejen de ustedes, porque la Biblia claramente lo testifica y el Espíritu Santo obra. Amigos, una vez que sean redimidos y reciban al Señor en el corazón, estoy seguro que nos veremos en el cielo. En la conferencia de la pasada primavera, mucha gente obtuvo el perdón de sus pecados y se salvó. Yo bromeaba al final de la conferencia diciendo que si alguno de ustedes llega al cielo antes que nosotros, que no atraviese la puerta, que nos espere en el portón del sur. Cuando yo bromeaba, ellos gritaban: ¡Aleluya! Ustedes no parecen felices porque aún no están listos para ir al cielo. De todos modos, durante esta reunión, espero que puedan ser perdonados del pecado que los atormenta y desalienta para llegar a Jesucristo, y así podamos reunirnos en ese portón como ya hice una cita con los demás hermanos. No es posible cambiarnos a otro lugar. Deseo que podamos reunirnos allí para vivir juntos eternamente. Creo que ustedes tienen el mismo problema que yo tenía. Cuando leía la Biblia, me surgían muchísimas dudas. Era muy difícil para mí vivir como un verdadero creyente, no como una persona que asiste a la iglesia. ¿Cuál era el problema más grande? Pues era el pecado. ¿Qué dice el anuncio que tenemos aquí? El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, ¿no es verdad? No podemos estar delante de Dios con nuestros pecados. Yo solía tener muchas preguntas acerca de la redención. Escuchaba a muchos pastores decir que todo aquel que va al templo es creyente y se va al cielo. A veces decían otras cosas que me confundían y yo pensaba: ¿quién en este mundo puede ir al cielo? En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos». Y esto me hizo creer que el cielo no era para un creyente como yo. Otra cosa era que yo había escuchado y leído que Jesús había muerto en la cruz por mi pecado, pero yo no estaba seguro de que todos mis pecados hubieran sido limpios y hubieran quedado blancos como la nieve. Pensándolo bien, yo tenía muchos pecados y quería saber cómo limpiar mi pecado de una vez por todas. Afortunadamente, Dios me llamó y tranquilizó mi corazón para darme la oportunidad de comunicarme con Él respecto a mis pecados. Lo que especialmente agradezco a Dios es que pude encontrar al Señor hablando con gente como Nicodemo, en Juan 3, una mujer de Samaria, Juan 4, un hombre con una enfermedad de 38 años, Juan 5, y una mujer sorprendida en adulterio, Juan 8. En muchas ocasiones, Jesús tenía una conversación tranquila con sus discípulos después de que le predicaba a mucha gente. Por esto queremos invitarlos para que tengamos una conversación tranquila después de mi predicación. He escuchado Juan 8 muchas veces y lo he predicado en diversas ocasiones. Hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿dónde estaba el hombre que había sido sorprendido junto con la mujer? Tal vez se fue corriendo. ¿Por qué la trajeron a Jesús? ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Y así sucesivamente. Cuando leemos la Biblia, tenemos muchas dudas y preguntas, lo cual no creo que sea malo, porque es imposible creer sin entendimiento. Algunas personas dicen: cree sin meditar, pero yo sé que lo que están diciendo refleja lo que realmente piensan. Nosotros no podemos hacer creer a alguien algo en contra de su voluntad. Eso es irrazonable.
Yo leí un periódico hace algún tiempo antes de las Olimpiadas en Asia y decía: la compañía eléctrica ha colocado unas luces muy brillantes a lo largo de la carretera hacia los aeropuertos. Todas las noches los agricultores que vivían cerca de este aeropuerto notaron que algo extraño pasaba con el arroz. El arroz tenía flores pero no tenía meollo. Lo raro es que esto pasaba solamente en el área que estaba debajo de las luces brillantes. Los agricultores demandaron al gobierno. Este consultó con un especialista y les dijo que el arroz también necesitaba suficiente sueño. Para que el arroz se desarrolle necesita mucha luz. Sin embargo, este necesita dormir cuando llegue el momento de tener meollo. Ellos apagaron las luces después de la medianoche. Desde el día que supieron esto, dicen que algunos científicos de Estados Unidos pueden poner un espejo gigante en el espacio y reflejar la luz solar para convertir la noche de una ciudad cualquiera tan brillante como la luz del día. La razón por la que no se atreven a hacer esto es porque podrían destruir la ecología y producir un terrible desastre. Amigos, así es nuestra fe. No podemos obligar a nadie a creer. Algunas personas dicen: yo te creo, Señor, pero ellos lo desean, pero no pueden. El creer debería ser tan suave como el agua que fluye en un arroyo. El tratar de creer quiere decir que ellos todavía no creen. Yo le creo a mi esposa, pero nunca le he dicho a mi esposa: te creo. No hay una cosa más graciosa para mí que decirle a mi esposa: te creo, mi amada esposa, todos los días. Eso no es creer. El creer debe ser natural y automático. ¿Cuál es tu problema? Ustedes saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Pueden ir a la iglesia, ayunar, ofrendar, ser miembros del coro y además profesores de la escuela dominical. Sin embargo, no es fácil creer que su pecado haya sido limpiado y haya quedado tan blanco como la nieve. Ustedes sienten que algo malo está sucediendo dentro de ustedes. Algo profundo dentro de ustedes les dice que algunos pecados todavía permanecen en ustedes. Pueden decir: yo sé que Jesucristo ya me santificó en la cruz. Pueden decir con sus propios labios: todos mis pecados han sido quitados. Pero el problema es lo que ustedes realmente creen muy dentro de su corazón. Jesús limpió nuestros corazones, pero no nuestros cerebros. Ya que ustedes no tienen fe, no pueden creer lo que Él hizo. Es por eso que el pecado llega a sus mentes primero cuando ustedes tratan de orar y dicen: estoy gozoso y agradecido con Dios por todo, gracias Jesús. Pero al mismo tiempo confiesan: estoy avergonzado, no soy idóneo para ser hijo de Dios. No estoy hablando del hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque todos saben eso. ¿Hay alguien aquí que no sepa eso? Un proverbio coreano dice: la sal en la cocina no sabe salada hasta que se pone en la comida. Es verdad que Jesús murió por nuestro pecado. Sus pecados deberían haber sido limpiados. Jesús murió por sus pecados, sin embargo, estos no han sido limpiados. Esto aclara que ustedes no tienen fe. Como pastor, tuve la oportunidad de encontrar la forma de creer en la Biblia. El poder de la sangre preciosa derramada en la cruz es para la expiación del pecado. Cuando ustedes realmente puedan creer que mis pecados fueron completamente limpiados y quedaron tan blancos como la nieve gracias a Jesús, son finalmente capaces de disfrutar la felicidad y de no tener más dudas. En ese momento, el Espíritu Santo entra en su corazón para que puedan ser guiados. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, en la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, la radio que comparte el corazón de Dios.